Nos habéis preguntado qué es un superconductor holográfico y también nos habéis preguntado qué es un superconductor de alta temperatura. Entonces vamos a intentar responder a las dos preguntas. En primer lugar, un superconductor holográfico es un modelo teórico que se hizo hace 10 años y en el que se sigue investigando con la idea de intentar desarrollar una herramienta teórica para atacar el problema de cómo funcionan los superconductores de alta temperatura. ¿Qué es un superconductor de alta temperatura?, os preguntaréis. Bueno, un superconductor de alta temperatura es un superconductor más o menos como los que explicamos en el otro vídeo, con las mismas características, que tiene además la peculiaridad de que su temperatura crítica, la temperatura por debajo de la cual el sistema se comporta como un superconductor, es mucho más alta que los otros superconductores de los que hablamos la otra vez. En este caso, en vez de ser, digamos, del orden de menos 200 grados Celsius, es de menos 100 grados. Esto, por supuesto, es muy útil porque significa que podemos utilizar las ventajas de los superconductores a una temperatura no tan baja, que es muy difícil y muy costoso de conseguir. El problema teórico que los superconductores de alta temperatura suponen está relacionado precisamente con esta temperatura, porque el sistema que explicamos el otro día, la explicación teórica que explicamos el otro día, conocida como la teoría BCS, está más o menos claro que no puede funcionar en estos casos. Eso quiere decir que el mecanismo interno del superconductor que da lugar a la superconductividad no puede ser el mismo que en BCS, que os recuerdo que era que los fonones hacían parejitas de electrones, y en este caso no está muy claro cómo se generan estas parejitas. Entonces, se sabe que existen muchos efectos posibles que están jugando un papel. Esto sigue siendo un problema abierto de la física, y una de las cosas que juega un papel, por lo menos en unos cuantos superconductores de alta temperatura, es la física de acoplo fuerte. Entonces aquí es donde llega holografía, porque como habéis visto también en otros vídeos, holografía es una dualidad, la dualidad ADS-CFT, aquí tenemos ADS-CFT, que relaciona dos teorías, una de ellas acoplo fuerte y una de ellas acoplo débil. Entonces ahora la idea del superconductor holográfico es, vamos a ver si somos capaces de reproducir las características de los superconductores, al menos las más básicas, para luego ya seguir investigando sobre eso, en holografía, de tal manera que estemos describiendo un superconductor a acoplo fuerte. Esta es la idea que ahora vamos a desarrollar un poco. Os recuerdo que en holografía lo que tenemos es una dualidad entre ciertos espacios que se llaman ADS, anti de Sitter, y teorías conformes. El espacio anti de Sitter tiene una dimensión más que la otra teoría, por eso se llama holografía, y podemos imaginárnoslo así. Tenemos digamos una especie de universo en la que hay 4 dimensiones espaciales y una temporal. Podemos pensar como una cierta dimensión espacial que voy a llamar R, y en cada punto de esa dimensión 3, como las que nosotros tenemos, aparte del tiempo, de ahí el más 1. Entonces ahora la pregunta es, ¿qué tengo yo que meter aquí para conseguir describir un superconductor? Entonces, para responder a esa pregunta, lo primero que tenemos es que tener claro qué es lo que quiero, a qué me refiero con un superconductor. Entonces vamos a recordar un segundo, lo que yo querría es una cosa, digamos, la versión más básica de un superconductor, que es que por debajo de cierta temperatura crítica, mi sistema tenga una resistividad eléctrica que va a 0, que tenga un campo magnético crítico, y que por debajo de ese campo magnético el campo magnético es repelido, y por encima el superconductor se destruye, y recuperar la ecuación de London que describía estas dos cosas. Los superconductores tienen muchas más características, pero digamos que estos son los mínimos con los que empezamos, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo consigo con holografía un superconductor? O digamos una versión simplificada de un superconductor. Y entonces lo que se dieron cuenta hace 3 años, Harnold, Horowitz y Herzog, es que la respuesta está en el mecanismo de Higgs. O sea, yo lo que tengo que conseguir es, más o menos, por eso están las comillas aquí, un mecanismo de Higgs en el espacio dual
para conseguir reproducir estas características. Entonces, la teoría que se considera en el superconductor holográfico más simple posible es esta. Este es el lagrangiano, que describe nuestra teoría, y que he querido separar, digamos, en tres partes. Esta parte, que describe la gravedad, la dinámica de la gravedad, esta parte que describe la dinámica del fotón, vamos a tener, digamos, luz dentro de este universo, y el campo de Higgs, que está aquí acoplado con el fotón. Entonces, ahora lo que yo quiero, primera cosa que yo quiero es tener temperatura, ¿verdad?, para dar lugar a esta transición de fase. Para tener temperatura necesito un agujero negro en el espacio dual, así que aquí tengo este dibujito que es un agujero negro y que da lugar a una temperatura. Resulta que esto no va a ser suficiente porque el hecho de que la teoría dual sea una teoría conforme supone que necesito una escala más para poder cambiar la dinámica a diferentes temperaturas. O dicho de otra manera, la temperatura en sí mismo no tiene el valor concreto de la temperatura en esta teoría, así como está ahora, no tiene ningún valor. Entonces, para eso, lo que se hace, vamos a coger el naranja, es encender un campo eléctrico. Se enciende un campo eléctrico, que lo pongo en naranja porque, por supuesto, viene dado por el campo del fotón, y lo que se encuentra es que cuando este campo eléctrico es suficientemente grande, el campo de Higgs condensa. Vamos a dibujarlo así. Digamos que phi coge un beta, que ahí habréis oído hablar las explicaciones de qué es el mecanismo de Higgs. Cuando esto ocurre, entonces aparece una nueva fase en esta parte de la dualidad, y lo que se encuentra es que en la teoría dual tenemos ahora ya no una temperatura más baja que una temperatura crítica, sino que en realidad tenemos una temperatura entre un potencial químico menor que una temperatura entre un potencial químico. Esto es una cosa un poco técnica, pero bueno, la tengo que decir. Ahora, una vez que tengo esa fase, que ocurre cuando el campo eléctrico es suficientemente grande comparado con la temperatura, me vengo aquí, utilizando las técnicas holográficas, y calculo cosas. ¿Y qué ocurre? Pues lo que ocurre es que lo que se encuentra es que la resistividad se va a cero, que existe un campo magnético crítico y que se recupera más o menos una versión de la ecuación de London. Y ya está, esto sería, digamos, la versión más básica de un superconductor a acoplo fuerte. Digamos que eso es la base, y desde entonces se ha estado trabajando mucho en mejorar esta teoría para ver si podemos aprender algo sobre los superconductores de alta temperatura.